En la primera parte del texto, el comité editorial plantea las 3 preguntas y Eisenstein nos introduce básicamente a sus lecturas de Émile Zola y Sofía Fedorchenko. Vamos a leer a Eisenstein tratando de mantener el ritmo propuesto en su texto. En nuestro cuestionario a los trabajadores del cine planteamos estas preguntas. A continuación, contesta Eisenstein. Abre comillas. Esta no es una pregunta sobre conocimiento especializado en literatura. Confieso que conozco muy mal la literatura. No tengo tiempo para familiarizarme. Zola hizo más que nadie por el cine. No sé hasta qué punto cuenta como literatura contemporánea. Si lo hace, probablemente esté clasificado como un compañero de viaje o simpatizante. No hay duda de que la tendencia del cine soviético que representan mis obras se acerca a la suya. Mucha gente lo ha leído. Lo releí. Antes de cada nuevo proyecto, releo el volumen correspondiente de sus obras. Antes de la huelga, Germinal. Antes de la línea general, La Tierra. Antes de octubre, La debacle por el atentado del 18 de junio de 1917 y La felicidad de las mujeres por la violación del Palacio de Invierno. Por lo que puedo ver, contagio a mis compañeros de cine con sus obras. Los FEX están basando La tormenta de los cielos en El vientre de París de Zola. Critiqué a Pudovkin porque no releyó El dinero antes de filmar La bolsa de valores para el fin de San Petersburgo. Habría resultado aún mejor si lo hubiera hecho. Lo recomiendo especialmente a la generación más joven. Alexander Serafimovich hará mucho por el cine cuando se filme El torrente de hierro. En mi opinión, es una obra extraordinaria. En este caso, al parecer, no hay duda de que es contemporáneo. Me he esforzado por realizarlo en 2 ocasiones pensando en incluirlo en la primera parte de Caballería Roja de 1924, adaptación de la obra literaria homónima de Isaac Babel, y en la sección post-octubre de octubre. Sin embargo, a la tercera ocasión creo que lo conseguiré. Si bien Zola es en el sentido metodológico la mejor escuela para un cineasta, sus páginas se leen como hojas de referencia completas, solo 2 de los pocos escritores contemporáneos que conozco son de alguna utilidad para mí en este sentido, Babel y Fedorchenko. El primero será siempre un lector secundario insustituible de la figuratividad del nuevo cine, un concepto que acaba de llegar al cine. Lo mencioné de pasada en Kinogazeta y pronto escribiré sobre ello con mayor detalle. Mientras tanto les pido que lo tomen con confianza.